Y si te dijera que la motivación no es la razón por la que las personas exitosas llegan lejos, la verdadera diferencia está en algo mucho más silencioso y mucho más poderoso, la disciplina. Hay una frase que escuchamos con frecuencia: solo necesito motivarme. Y aunque suena bien, la realidad es muy distinta. La motivación es como el clima. Hay días soleados en los que sientes que puedes conquistar el mundo, pero también hay días grises en los que no quieres levantarte de la cama, hacer ejercicio, estudiar, trabajar o perseguir tus sueños. Si dependes únicamente de la motivación, tu progreso dependerá de cómo te sientas cada mañana. Y los sentimientos cambian. La disciplina, en cambio, permanece. No pregunta si tienes ganas, no espera el momento perfecto, simplemente actúa. Y esa es la razón por la que transforma vidas. Muchas personas creen que quienes alcanzan grandes metas están inspirados todo el tiempo, pero la mayoría de las veces ocurre exactamente lo contrario. Los atletas entrenan cuando están cansados. Los escritores escriben incluso cuando las ideas parecen esconderse. Los emprendedores trabajan aún cuando los resultados tardan en aparecer. Los estudiantes exitosos estudian incluso cuando preferirían descansar. No porque siempre tengan motivación, sino porque construyeron disciplina. Y existe una diferencia enorme entre ambas. La motivación te impulsa a comenzar, la disciplina te ayuda a continuar. Piensa en alguien que decide empezar a correr. El primer día compra zapatos nuevos, descarga una aplicación y comparte su decisión con entusiasmo. Durante una semana todo marcha perfectamente, pero luego llega una mañana fría, suena la alarma, el cuerpo pesa, la cama parece mucho más cómoda y entonces aparece la verdadera pregunta: ¿quién tomará la decisión? ¿La emoción del momento o el compromiso con el objetivo? Ahí es donde nace la disciplina. No significa hacer las cosas con una sonrisa permanente. Significa hacerlas incluso cuando no tienes ganas. Y eso cambia absolutamente todo. Vivimos en una época donde buscamos resultados inmediatos. Queremos cambios rápidos, aprender una habilidad en pocos días, ver resultados físicos en semanas, conseguir éxito sin pasar por el proceso. Pero la vida no funciona así. Los árboles no crecen de la noche a la mañana, las montañas no se forman en un día, las relaciones profundas tampoco aparecen de inmediato. Todo lo verdaderamente valioso necesita tiempo, y la disciplina entiende algo que la impaciencia olvida. Cada esfuerzo cuenta, aunque hoy no lo notes. Imagina que cada día colocas un ladrillo, solo uno. Puede parecer insignificante, pero después de meses tendrás una pared, después de años tendrás una casa. Así funcionan los grandes sueños. No se construyen con momentos extraordinarios, se construyen con pequeñas acciones repetidas miles de veces. Por eso nunca subestimes lo que haces hoy. Tal vez leer 10 páginas no parezca mucho, ahorrar una pequeña cantidad tampoco, caminar 20 minutos quizá parezca poco, aprender una palabra nueva cada día puede parecer insignificante, pero la disciplina convierte pequeñas acciones en grandes resultados. Y hay algo curioso: mientras más disciplinado eres, menos necesitas motivación, porque las acciones dejan de depender de tus emociones, se convierten en hábitos, y los hábitos trabajan incluso cuando tú no estás pensando en ellos. Muchas personas esperan sentirse listas, esperan el lunes, el próximo mes, el próximo año, esperan que desaparezca el miedo, que llegue la confianza, que aparezca la energía. Pero la mayoría de las veces esas cosas llegan después de empezar, no antes. La confianza nace haciendo, la experiencia nace practicando, la seguridad nace repitiendo. Nadie aprende a tocar un instrumento leyendo un libro, hay que practicar. Nadie desarrolla fortaleza viendo videos, hay que entrenar. Nadie cambia su vida soñando con cambiarla, hay que actuar. Y actuar una sola vez no basta, hay que volver a hacerlo mañana y después otra vez. Ese es el poder silencioso de la disciplina. También debemos entender que disciplinarse no significa ser perfecto. Habrá días malos, errores, retrocesos, momentos en los que fallarás. Eso le ocurre a todo el mundo. La diferencia es que una persona disciplinada
no convierte un tropiezo en una renuncia. Si un día no pudo entrenar, vuelve al día siguiente. Si falló en un hábito, lo retoma. Si cometió un error, aprende de él, porque entiende que el objetivo no es hacerlo perfecto, es hacerlo constante. Y esa diferencia cambia el rumbo de una vida. Existe otra idea equivocada. Muchos creen que la disciplina limita la libertad, pero sucede exactamente al revés. La disciplina crea libertad. La disciplina financiera te da tranquilidad. La disciplina con tu salud te da energía. La disciplina para aprender abre oportunidades. La disciplina emocional te ayuda a responder mejor ante los problemas. Cada pequeño acto de disciplina amplía las posibilidades de tu futuro, mientras que la falta de disciplina suele regalar placer inmediato, pero problemas después. Es fácil posponer, es fácil rendirse, es fácil buscar excusas. Lo difícil es mantenerse firme, y precisamente porque es difícil, vale tanto. Cada vez que eliges cumplir tu palabra, incluso cuando nadie te observa, fortaleces algo muy importante: la confianza en ti mismo, porque empiezas a demostrarte que puedes depender de ti. Y esa es una de las sensaciones más poderosas que una persona puede experimentar. No necesitas impresionar al mundo, necesitas convertirte en alguien que cumple los compromisos que hace consigo mismo. Y tal vez hoy tu meta no sea gigantesca, tal vez simplemente quieras leer más, dormir mejor, aprender una nueva habilidad, ser más paciente, ahorrar un poco, pasar más tiempo con tu familia. No importa cuál sea, empieza pequeño, pero empieza. Y mañana vuelve a hacerlo. Recuerda esto: la disciplina no cambia tu vida en un solo día, la cambia en cientos de días aparentemente normales. Días donde nadie aplaude, días donde parece que nada sucede, pero por dentro estás construyendo una persona más fuerte, más constante y más preparada para cualquier desafío. Quizá hoy no veas los frutos, pero las raíces también trabajan en silencio. Y cuando llegue el momento adecuado, todo ese esfuerzo dará resultados que parecerán repentinos para los demás, aunque tú sabrás que fueron el resultado de cientos de decisiones invisibles. Así que no esperes sentirte motivado para comenzar. Comienza y permite que la disciplina haga el trabajo que la motivación nunca podrá hacer, porque al final las personas que alcanzan sus sueños no son necesariamente las más talentosas. Muchas veces son simplemente aquellas que decidieron no rendirse cuando desapareció la emoción inicial. Y esa decisión, tomada una y otra vez, termina transformando por completo una vida. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. No te olvides de suscribirte a Amiga Inspira para seguir creciendo juntos con mensajes que fortalecen el alma y la mente. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.